Bueno, vamos con otro asunto relacionado precisamente con la investigación judicial, porque en las últimas horas la jueza de La Dana ha pedido al parking, a ese parking al que se fueron después del Ventorro Maribel Vilaplana, la periodista con la que comía Mazón, y el propio Carlos Mazón a buscar el coche de ella, y la jueza quiere saber, por establecer una cronología de dónde estaba, qué sucedió a cada hora, digamos, quieren saber a qué hora se despidieron en ese parking, tal y como dice Maribel Vilaplana. Sí, es algo que le había pedido a la propia Maribel Vilaplana, que llevase el día de su declaración el pasado lunes. El ticket del parking ha pasado un año y la periodista dijo que no lo conservaba, así que la jueza le pidió el número de matrícula y ya nos adelantó lo que iba a suceder después, y lo que pone en ese auto fechado con el 6 de noviembre da 3 días al titular del parking, a la empresa, para que proporcione el ticket, para saber exactamente a qué hora entraron y a qué hora se fueron de ese estacionamiento que está cerca del Ventorro y también relativamente cerca de la Generalitat. Maribel Vilaplana, durante su declaración, según fuentes presentes en la declaración en el juzgado de Catarroja, habló de las 18:45, una vez que salieron del restaurante, y que tardaron, dijo, aproximadamente unos 5 minutos en pagar el parking y en salir. Y hay otra noticia de última hora, María, porque una acusación pide a la jueza de La Dana que realice una petición a Radio Televisión Española. ¿Cuál es? Sí, la semana pasada, en el aniversario de La Dana, esta casa, Radio Televisión Española, la delegación de aquí de la Comunidad Valenciana, emitió un documental, CECOPI, Las Horas Críticas. Además de varios testimonios interesantísimos en ese documental, se centraban en unas imágenes que en un principio eran de apunt de un mudo, pero que sí que tenía audio, de esas imágenes que nosotros llamamos de recurso, del momento en el que el CECOPI ya estaba Carlos Mazón hablando con Salomé Pradas, en las que la exconsellera ahora imputada hablaba, por ejemplo, de una explosión meteorológica, esas imágenes en las que Carlos Mazón, por ejemplo, preguntaba si iba a estar sin cobertura todo el rato. Pues bien, ahora una acusación particular pide a la jueza de La Dana que lo incluya en la causa, pero es que además también hace otra petición para que apunte de todas las imágenes de ese momento, por si puede haber más y no las haya incluido. Muy interesante con los movimientos que hay en torno a Mazón, en torno a La Dana. Vamos a ver, Joaquín Bosch, magistrado, tenemos ahora mismo, ojo a lo que pasó en el Ventorro, porque la jueza pide el ticket del parking. ¿Esto por qué es tan relevante, juez Bosch? Estamos hablando de horas en el Ventorro con Maribel Vilaplana por parte de Mazón. Se dice que le acompañó al parking. Pues ahora, a ver, demuestre usted que estuvo en ese parking. Ese parking, magistrado Bosch, según Vilaplana, que hizo que incluso él se fuera hacia allá hablando de fútbol. Y en ningún momento, dice Maribel Vilaplana, le habló de que había una Dana y que la gente estaba, pues en ese momento ya muriendo ahogada. ¿Por qué es importante esto del parking y de la reunión Vilaplana-Mazón? Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, Jesús. Hay que relacionar esta diligencia de requerimiento del ticket del parking con otras diligencias testificales que ha cortado la magistrada instructora, que van en la línea de lo que ha marcado la Audiencia de Valencia, de reconstruir cómo se produjo el proceso de toma de decisiones por parte de Salomé Pradas en la gestión de la emergencia. Y para ello, efectivamente, son muy importantes las horas en las que se actuó, el nivel operativo en el que actuaron tanto Salomé Pradas, pero también como Carlos Mazón, para determinar quién dio las directrices, si hubo omisiones que fueron gravemente negligentes, y para ello es importante saber si la consellera tuvo un contacto suficiente con el expresidente Carlos Mazón, si este le marcó directrices y en qué momento, y por eso se ha llamado también a todos los testigos, miembros del gobierno valenciano, cargos de confianza de Mazón, que tuvieron conversaciones telefónicas con Salomé Pradas y con Carlos Mazón, y en ese sentido la hora del parking puede ser determinante para saber en ese momento y previamente intentar rehacer los pasos que dio Carlos Mazón en relación con Salomé Pradas. Claro, porque Gloria Marcos, aquí ahora mismo en qué punto estamos y que puede ser importante para aclarar lo que hizo Mazón con Maribel Vilaplana. Porque hay una parte de la testifical de Maribel Vilaplana que publica el diario.es en la sección de la Comunidad Valenciana, que Maribel Vilaplana dice que no se fue directamente a su casa, sino que se quedó un rato en el parking contestando correos y haciendo cosas con el ordenador. Eso que se acaba de publicar es de la máxima importancia, porque ella ya está diciendo: yo no me fui del parking en la hora en que dije que me había ido.
Entonces, a mí me parece que eso es de la máxima necesidad, saber si Mazón, que la acompañó al parking, se quedó y, por tanto, no estaría esos 37 minutos, sino que estaría con ella hasta el final. O sea, creo que son cuestiones absolutamente importantes para determinar qué hizo y dónde estuvo Mazón cuando no estaba donde tenía que estar en el CECOPI, al frente de la emergencia y evitando que murieran 229 personas. Por eso tiene esa importancia. Juez Bosch, le quiero preguntar, claro, ahora mismo se está hablando de reuniones, negociaciones, Feijóo, Abascal han conversado para pactar entre PP y Vox quién va a ser el nuevo presidente de la Generalitat, pero entre tanto el papel de Mazón. ¿Podemos llegar a ver a Mazón sentado en el banquillo de los acusados por lo que pasó en La Dana, a pesar de que Mazón haya dado ahora un paso atrás, pero claro, mantiene el aforamiento? De hecho, la magistrada instructora en varias ocasiones la ha emplazado a declarar voluntariamente como investigado y ha dicho que no le puede llamar como testigo porque lo que diga lo podría incriminar y porque hay diligencias que lo pueden incriminar. Lo que ocurre es que la jurisprudencia dice que para investigar a un aforado lo tiene que hacer el Tribunal Superior, no lo puede hacer la jueza instructora de Catarrocha, y además hacen falta indicios reforzados. Es decir, lo que está diciendo la jueza instructora es que si Mazón no estuviera aforado, ya lo habría llamado a declarar como investigado. Mientras tanto, sigue la investigación y si se determinan esos indicios reforzados es cuando se elevaría la causa al Tribunal Superior para que en su caso imputara a Mazón. Para que pudiera imputarle se tendría que demostrar que él o dio directrices a Salomé Prada sobre cómo tenía que gestionarse la emergencia, directrices que pudieran ser negligentes, o incurrió en omisiones, es decir, que hipotéticamente hubiera, por ejemplo, retardado el envío de la alerta o que no hubiera actuado conforme se esperaba que debía actuar, pero eso todavía lo debe determinar la investigación, pero no puede descartarse en este momento procesal que próximamente pudiera ser imputado Carlos Mazón. Laura, quiero preguntarte, vamos a ver, estamos en un punto en el cual se dijo, se va a coger una baja médica Mazón. Ahora parece ser que baja médica, al menos de momento no, y que va a comparecer. Pero claro, también es importante el movimiento de que se llama, vamos a ver, a investigar lo que tiene que ver con el parking y la reunión de horas Mazón-Vilaplana. ¿Por qué es tan importante? La jueza está tirando de ese hilo, ¿eh? Ahora quiere el ticket del parking. Sí, porque Maribel Vilaplana no lo pudo aportar porque ya ha pasado un año y entra dentro de la lógica, pero sí que ofreció su matrícula para que la jueza pueda requerir a la empresa el ticket, un justificante o un informe tanto de la entrada como de la salida del coche de Maribel Vilaplana de ese aparcamiento. Es importante porque fija una hora, digamos, neutral, facilitada por la empresa, de la hora de llegada y de la hora de salida, y que también acota el horario de Mazón, que cabe recordar que tiene aún unos 40 minutos en negro, o casi una hora en negro, que no se sabe dónde estuvo ni lo que hizo. Y después seguramente lo aceptará, aunque bueno, lo acaba de pedir un abogado. Otro detalle importante relacionado con una noticia que publicó Levante, el Mercantil Valenciano. El abogado que consiguió que Maribel Vilaplana declarara le ha pedido a la jueza que cite al alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, que lo cite ya a declarar, para que informe si le llamó Carlos Mazón o no le llamó y qué gestiones hizo respecto a Utiel, porque Maribel negó que le enseñara a Mazón el vídeo de Utiel inundado, pero el abogado que pide la declaración de Gabaldón recuerda que apenas 6 minutos después de que le llegara el vídeo a Maribel, Mazón llama al presidente de la Diputación para pedir el teléfono del alcalde de Utiel. Son apenas 6 minutos de una supuesta reacción a un vídeo que Maribel negó. De hecho, el abogado está pensando pedir que se deduzca falso testimonio contra la periodista. Bueno, estas son las circunstancias, ese cerco judicial que se estrecha sobre el entorno de Carlos Mazón. Es en estas circunstancias, por poner, digamos, todo el contexto, Fernando, las circunstancias en las que está el propio Mazón al frente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana negociando quién es quien le va a sustituir. Es una situación inédita, sin duda, que no debería darse, no debería haberse producido. La dimisión de Mazón debería haber sido con todas sus consecuencias. Yo creo que el interés o la intención de la dimisión de Mazón
es intentar eludir en primer lugar esa responsabilidad política en el fatídico día del 29 de octubre del año pasado, pero creo que no lo va a conseguir. Es decir, esta dimisión en diferido o a medias no elude esa responsabilidad política y ni mucho menos elude esa responsabilidad judicial que la jueza está avanzando. Es decir, eso de que Mazón se ha ido y ya les toca a ustedes, Partido Socialista, AEMET, Ministerio de Transición Ecológica, tomar o dar explicaciones, yo creo que eso no se va a producir. Hay muchas incógnitas en torno a Mazón todavía, que no ha respondido él, pese a que se haya marchado a medias, la fatídica tarde que hizo en el Ventorro, y sobre todo por qué esa alerta no se envió. Ayer estamos viendo a las víctimas cómo siguen con esas heridas abiertas un año después. Lo vimos en el funeral, lo estamos viendo en la Comisión de Investigación del Senado, lo vemos a diario en las calles de Valencia. Yo creo que Mazón debería escuchar un poco más este sentir. Y yo creo que la clave está en eso. Es decir, si se hubieran tomado responsabilidades en ese día, muchas muertes se podían haber evitado. Eso exige una responsabilidad judicial, ya veremos cómo acaba, y sobre todo política que Mazón no ha terminado de tomar. Hombre, Mazón que sigue aforado, sigue agarrado al escaño por si le llama la jueza. No, mientras esté aforado no puede llamarle. Julio, ¿tú cómo ves esta situación? Después de un año, a mí me resulta llamativo cómo todo un año el Partido Popular, o al Partido Popular no se le ha ocurrido, o si se le ha ocurrido no lo ha visto factible, hacer la transición en la que está ahora. Porque que antes o después la situación se iba a volver insoportable, no había que haber pasado por Harvard. Luego, que si iba a ser inevitable lo que iba a ser inevitable, tendría que haber alguna otra persona al frente, parece que es la consecuencia lógica de aquello que iba a ser inevitable. Tampoco hay que hacer ningún máster para llegar a esa conclusión. Que además ibas a tener que, si ibas a hacer el movimiento en la presidencia de la Generalitat, de la persona que también ocupaba la máxima responsabilidad dentro del partido, ¿cómo pretendías gestionar eso? Desdoblando, dice, bueno, asumo responsabilidades por un lado, pero no las asumo por otro. ¿Es posible mantener esa doble vara o esa doble perspectiva en una misma persona? A mí me resulta cuando menos complicado, sobre todo porque la presión era una presión de carácter social, no era una presión dentro del propio grupo o dentro del propio gobierno, que digas, bueno, lo quito del gobierno pero lo mantengo en el partido porque el partido es mucho más que el gobierno. Ya lo que pasa es que esta lectura no la podías hacer o no parecía sensata. Así que no deja de resultarme llamativo como durante todo este año no se han podido prever pasos que en principio, no sé si estaban en el índice de cómo gestionar las cosas, pero si no, no había que leer mucho más del capítulo 2. Claro, Elsa, aquí la duda que nos asalta es por qué en este caso Alberto Núñez Feijóo, que con una llamada de teléfono podría haber echado a Mazón como presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ha hecho justo lo contrario. No solo lo mantiene al frente de la presidencia del partido, sino que además le entrega la llave de la negociación con Vox. Sí, a ver, Silvia, es todo bastante singular, ¿no? Lo que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana. O sea, lo que sabemos es, primero, que Feijóo no quería esto, o sea, no quería que Mazón dimitiera. De hecho, este es el relato que hace Génova, que Feijóo no llegó a pedirle a Mazón que dimitiera, que fue el propio Mazón quien después del funeral de Estado decidió que no podía más, que no podía soportar la presión emocional, ¿no?, en la que se encontraba y que optó por dimitir. El plan de Génova, el plan de Feijóo era otro, era pedirle que anunciara que no repetiría como candidato y de hecho había agendado con él una reunión el 7 de noviembre para decirle eso. Ese es el relato de Génova. Y por el camino es el propio Mazón, es decir, digamos, el factor humano, ¿no?, el que precipita los acontecimientos. Por eso quedarían tantos flecos sueltos, ¿no? Por eso pareciera que el PP está con el pie cambiado ante esta situación, ¿no? Por eso no hay sustituto claro al frente de la Generalitat Valenciana, tampoco al frente del partido. Pero claro, es verdad que mucha gente en el PP se pregunta, bueno, ¿cómo esto no podía estar más armado antes? Porque se decía en la mesa, ¿no? O sea, cualquier observador se daba cuenta de que esto tarde o temprano iba a suceder, porque la situación cada vez se iba haciendo más insostenible. Pero lo cierto es que
este no era el plan de Génova. Entre otras cosas, fundamentalmente, porque lo que quería evitar Génova es lo que está pasando, es decir, quedar en manos de Vox para una negociación en la Comunidad Valenciana en la que la extrema derecha tiene la sartén por el mango, ¿no? Y Génova no sabe qué va a hacer Abascal, no sabe si va a marearle, ¿no?, durante 2 meses, como decíais antes también en el plató, y después le va a llevar aún así a elecciones. Entonces, la incertidumbre es tan alta en la dirección nacional que por eso ha retrasado todo lo que ha podido este momento, pero ese momento ha llegado y ahora pues tiene que afrontarlo con muchas dificultades, claro, y con mucho riesgo. Julio. Pues esto confirma lo que yo estaba contando antes, pero además lo agrava, porque eso significa que en Génova solamente tenían un escenario. No, estratégicamente esto es una torpeza. Tienes que tener todos los escenarios posibles, porque si dices, vale, es que si efectivamente lo que está contando Elsa es cierto y no tengo ningún motivo para dudar de ello, Feijóo se empeñaba en que no dimitiera. Está bien, una cosa es lo que tú deseas, pero tú tienes que tener claros cuáles son los escenarios en el caso de que lo que tú quieres no salga, porque si no estás abocado al absoluto abismo, porque si no además estás pretendiendo que la realidad coincida con lo que son tus deseos, y a veces coincide y otras veces no. Entonces tienes que tener el doble escenario. Es que no hay más que 2 escenarios, y es que efectivamente puedas conseguir que se mantenga o que no puedas conseguir que se mantenga. Tenías claro cómo iban a ser las cosas en el primero de ellos. Genial, pues entonces habría sido deseable que también se tuviera claro, o por lo menos escrito o esbozado, cómo sería en el caso de que no te saliera esa opción y tuvieras que ir a por la segunda posible, porque no hay más. Sí, yo creo que Julio acaba de hacer un análisis impecable sobre cómo debe comportarse una organización como un partido político, cuáles son la estructura e incentivos. Lo que pasa es que en la Comunidad Valenciana había 2 intereses. El interés del Partido Popular como organización de mantener la reputación de la marca y el interés de Carlos Mazón de mantenerse en el poder, ¿no? Y eso pueden ser intereses que pueden ir alineados o a veces entran en contradicción. En este caso entraron en contradicción. El Partido Popular, para mantener reputación de la marca, tenía que haberse deshecho de este presidente, que ya era un activo tóxico. Pero Mazón no quería. Y aquí lo que hemos visto durante este último año es una falta de liderazgo del Partido Popular de mantener, digamos, la organización por encima de un particular, ¿no?, de un presidente de la comunidad. Ahora bien, ¿por qué Mazón no gestionó una sucesión? Porque mira, cuando un líder gestiona un sucesor, en ciencia política o en los politólogos le llamamos que se convierte en un pato cojo. En ese pato cojo que, bueno, ya es líder, pero ya se sabe que no va a volver a presentarse, ya pierde capacidad de negociación, pierde capacidad de liderazgo, se convierte, digamos, en un mueble. Empiezan todas las corrientes del partido a alinearse en el futuro y este se convierte en el pasado siendo presente, pero ya es pasado. Es lo que llamamos un pato cojo. Lo que no quería Mazón seguramente es ser un pato cojo. Pues no sé si vamos a tener dos patos cojos, Mazón y Feijóo. Bueno, les voy a proponer otra mirada, como he hecho antes con el pacto entre Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana, que están bruñendo Feijóo y Mazón. Vamos a cambiar la mirada. ¿Y si nunca pensaron dentro del Partido Popular en una sucesión? ¿Y si el objetivo era crear un relato alternativo a lo que sucedió en la Comunidad Valenciana, arropado por una campaña, por ejemplo, mediática que podían diseñar desde Génova? Y quien le ha venido a poner difícil las cosas, Ana, es la jueza de la Dana, que con cada una de sus investigaciones lo que está haciendo es desmontar cualquier posibilidad de relato alternativo. Totalmente de acuerdo con ese diagnóstico, y esto lo vemos a las 24 horas del 29 de octubre del año pasado, en el que el Partido Popular, incluido Mazón y Feijóo, pasan de darle las gracias a Pedro Sánchez y al Gobierno de España por toda la colaboración, a ya armar ese relato alternativo, incluso normativa alternativa, como ha recordado la jueza en sus autos judiciales, en el que uno no asume las responsabilidades e incluso las elevan a Europa, echándole la culpa a Teresa Rivera, a los técnicos o a los organismos estatales. Y sobre todo ahora el escenario es que cada comparecencia de Mazón, ya sea la del día 11 en las Cortes o la del 17 en la Comisión de Investigación del Congreso, no son comparecencias políticas, son defensas jurídicas para evitar cualquier responsabilidad derivada del envío de ese mensaje o de la convocatoria del CECOPI. Y el Partido Popular no se ha movido un milímetro de este relato alternativo.
Lo estamos viendo también incluso en Susana Camarero cada martes en las comparecencias, en las ruedas de prensa del Consell, en las que sigue con este discurso e incluso ahora lo suman al de la batalla política en el ámbito de la reconstrucción, acusando al Gobierno de no querer colaborar. Y solo hace falta que el Partido Popular pregunte a todos sus alcaldes y alcaldesas si no han recibido el dinero del Gobierno de España o si no reciben la asistencia y la ayuda presencial de Pilar Bernabé o de Zulima Pérez como comisionada, algo que Mazón todavía no puede hacer. Así que quizás, por eso les invitaba a arrojar otra mirada sobre este asunto, quizás dentro de la idea del Partido Popular nunca estuvo la sucesión de Mazón. Porque es Mazón el que le dice a Núñez Feijóo me quiero ir. Núñez Feijóo no quería que se fuese. Quizás la clave era construir un relato alternativo y mantener a Mazón en el poder. Es la jueza la que, investigando la verdad de lo que sucedió, los hechos, está desmontando cualquier posibilidad de relato alternativo a lo que sucedió que quiera poner sobre la mesa un partido político. Y precisamente, hablando de las víctimas, de quienes padecieron esa dana, por primera vez y después de 3 jornadas, una víctima de la dana ha conseguido el aplauso de todos los diputados de la comisión que investiga la tragedia en el Congreso. Sí, los aplausos de Partido Popular y Vox. Ella es Toñi García. Perdió a su marido y a su hija en esta catástrofe. El amor de mi vida. Fue el hombre más maravilloso e increíble y el que me hizo el mejor regalo de mi existencia. Una hija ejemplar. Así comenzaba su relato Toñi, que perdió a su marido y a su hija cuando intentaban salvar sus coches del garaje. Un episodio dantesco al que se sumó, dice, un silencio institucional como si del tercer mundo se tratara. Toñi pedía a los diputados que, si de verdad lo sentían, que aplaudieran. Solo así entenderé que mi presencia aquí, mi dolor, haya valido la pena. Y solo ella lo consiguió. Muchas gracias. Antes, Marilo Gradoli, presidenta de la Asociación de Víctimas del 29 de octubre, habló en nombre de ellas e insistió en su mensaje. Reivindicamos verdad, justicia, reparación. Josep Ignasi Carpio, hermano y tío de Miguel y Sara, recordó que cada vida perdida es una historia, una tragedia familiar. Empar Puchades apuntó directamente al presidente Mazón. No ha sabido estar, no ha sabido ejercer y no sabe irse. La comisión se retomará el próximo día 17 con la declaración del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Esa mujer que arrancó el aplauso en esta ocasión, sí unánime de todos, es Toñi. Hola Toñi, muy buenos días. Hola, buenos días Silvia. Antes de nada, ¿cómo te encuentras después de haber comparecido en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso? Bueno, fue un día muy duro, vine contenta. En mi primera intervención quise contar que conocieran cómo era mi familia, que conocieran el día a día, quería que conocieran cómo era mi marido, cómo era mi hija, ambos fallecidos. Y bueno, enseguida todos los de la sala empatizaron conmigo, sobre todo en la segunda parte, cuando relaté los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024, y era imposible no empatizar con algo tan realista como fue mi declaración, lo que hizo posible que todos me aplaudieran. Entonces fue un ejemplo de humildad, de corazón lo solicité, porque las familiares y la dignidad de nuestros fallecidos lo necesitaban, digamos, el agrupamiento de todas sus señorías en empatizar con nosotros, porque no es posible que no aplaudieran a las víctimas, porque si desde el primer día nos hubieran escuchado, estoy segura que las cosas hubieran cambiado, hubieran aunado esfuerzos, que es lo que solicitaba yo, para apoyarnos en lugar de machacarnos o insultarnos. Fue un ejemplo de sinceridad y de humildad y de empatía hacia todos nosotros. Toñi, tú... Con lo cual vine muy reconfortada. Toñi, tú compareciste en la comisión el tercer día, es decir, ya durante las 2 jornadas anteriores habíamos visto a otras víctimas pues declarar allí, exponer su caso, contar sus historias, narrar a los seres queridos que habían perdido.
Cuando en esos 2 días previos a tu comparecencia tú ves que hay 2 partidos políticos, que son Partido Popular y Vox, que se niegan a aplaudir, cuando el resto aplaude el relato de cada una de las víctimas que comparecen, ¿tú qué sentiste? Bueno, yo tuve la ocasión de ver la comparecencia de Dolores, que perdió a sus 2 hijos y a su marido, y es cierto que yo estoy muy unida a ella, ¿no? Porque cada vez que nos vemos nos entendemos perfectamente, ambas nos hemos quedado solas, lo hemos perdido todo, entonces verla allí sentada y que no empatizaran con ella, la verdad que me sentí mucho dolor interno, muchísima pena. No podía ser. Mi intervención es cierto que me salió de forma espontánea, ni tan siquiera lo hablé con mis compañeros, no sé cómo me surgió, me salió de dentro solicitarlo, porque es muy necesario para nosotros tener el calor de todos nuestros dirigentes, ¿vale? De todos ellos. Entonces era una necesidad que yo tenía que irme de allí con ese calor, con ese aplauso, y ver que mi comparecencia tenía sentido, porque si no las comparecencias no tienen sentido. Y ante una víctima, un familiar de víctima, tiene que haber en todo momento, por parte de todos los dirigentes, empatía, indistintamente de las ideas que tengan, porque se pueden respetar las ideas. Yo las respeto, unas y otras, pero lo que no respetaba, lo que no estaba de acuerdo, era en que no empatizaran con el sufrimiento y la desgracia de todos nosotros. Nos dices que te sentiste reconfortada, que es precisamente cuando estás en la comisión de investigación interviniendo, cuando dices, bueno, voy a solicitar un aplauso de todas las fuerzas políticas que se encuentran aquí. Lo que sucede es que en ese mismo día, a las víctimas que comparecieron en esa misma comisión y que no pidieron expresamente ese aplauso, no se les concedió por parte de Partido Popular y Vox. Es decir, no sé hasta qué punto tú piensas que estos 2 partidos políticos se vieron obligados precisamente porque había una víctima que ya expresamente delante de ellos a unos metros les estaba diciendo, oiga, es que tienen que aplaudir todos, que somos víctimas, que no llevamos ninguna pegatina política. Pero no creo que fuera más que aplaudieran por mi petición en sí, ¿no? Sí es cierto que lo solicité, pero también vi en ellos que mucha empatía con mi declaración de los hechos, ¿no? De lo que sufrimos ese día. Entonces, eso fue lo que me llevó a solicitar ese aplauso como muestra de reconocimiento visible, ¿verdad? Porque luego muchos de sus señorías se acercaron a mí, tanto del Partido Popular como de Vox, como de Podemos, Sumar, PSOE, todos ellos, y es cierto que cada uno tiene una manera de demostrarlo, ¿verdad? Ese reconocimiento, pero nosotros necesitábamos, y yo lo dije así, por mi marido, por mi hija y por las 229 personas fallecidas. O sea, era, digamos, una visión global, que todos nosotros nos lleváramos una visión global de apoyo hacia nosotros, hacia todas nosotras. Pues Toñi, un abrazo enorme. Ayer desde luego emocionaste. Espero haberlo conseguido. Ayer nos emocionaste a todos, como el resto de las víctimas que habéis comparecido ante la comisión de investigación y que habéis contado vuestra historia. Un abrazo muy grande, Toñi.